publicidad sostenible en acción, compartiendo primeras experiencias y sembrando conexiones. Toda esta sesión la va a coordinar, la va a moderar Eric Hackblom, el CEO y cofundador de Tribalta, y los participantes a los que invito ya a que ocupen sus lugares son David Laoz, él es director de Data y Nuevos Negocios en el Nacional.cat, Nuria Jiménez, directora de Data and Digital Marketing para Europa de Coca-Cola, y Richard Davis, CEO y co-founder de 51 to Carbon Zero. Por lo tanto, ya os dejo. Yo creo que si no os importa cambiaros de sitio, sí. Eso es. David, siéntate para que correspondan con las fotos. No por quería si hubiera algún... sentarte a mi lado. Ahora ahí estamos. Estupendo. Os dejo esta media hora de conversación. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, en primera instancia, agradecer evidentemente a la IAB y a IPG Media Brands conceder este primer espacio por la mañana para un tema tan importante y candente como es la sostenibilidad ante la crisis climática a la que nos enfrentamos. Buenos días a todo el mundo. Quería comenzar por decir que en marzo de este año, hace 6 meses, publicamos desde la IAB la Guía de Publicidad Digital Sostenible. Son las primeras recomendaciones a la industria y a cada uno de los players que forman parte del ecosistema de cómo deben de proceder para fomentar una publicidad más sostenible. Esta guía ha sido fruto del trabajo de muchos profesionales asociados en un grupo de trabajo inicialmente, que luego se ha transformado en una comisión. Y es una comisión que está viva, es una comisión que invito a los diferentes asociados de la IAB a que participen en ella y que hagan su voz escuchada, oída. Y bueno, como parte del trabajo de esta comisión, aquí lo que queremos tratar hoy es evidenciar esos primeros avances que se ha podido realizar por parte del ecosistema frente a esas primeras recomendaciones, ¿no? Queremos ver, realmente ha habido movimiento, y a ver, 6 meses se dice rápido, pasan de corrida rapidísimo, pero ¿ha habido algún tipo de avance? Y bueno, en ese sentido, creo que lo primero que quisiera decir, y estábamos hablando el otro día en la comisión un poco sobre, ¿realmente los anunciantes están solicitando soluciones de sus partners más sostenibles? Y lo lanzaba un asociado dentro de la comisión, y la respuesta es definitivamente que sí. Es verdad que esta demanda se vehiculiza fundamentalmente por grandes anunciantes globales que se lo piden a las grandes agencias de medios. Si estás dirigiendo una agencia más pequeña y quizá tu cartera de clientes está compuesta por clientes más nacionales, a lo mejor aún no te lo están pidiendo. Pero el movimiento es ineludible. Os voy a presentar un corto reel nada más de introducción para un poco entrar en materia. Seguro que muchos lo habéis visto, pero evidencia un poco que la sostenibilidad está en la mesa de los comités de administración de las principales empresas. Este vídeo en concreto ha sido muy debatido. Por una parte, ¿no?, es el vídeo de Apple, de cómo invitan a la madre naturaleza al board, ¿no? Y ha sido debatido por decir, oye, y a lo mejor la producción de este vídeo y su distribución puede haber generado una mayor huella de carbono que lo que ayuda al mensaje a reducir. Otros han dicho que es un stunt, un play nada más, pero desde luego lo que ha generado es mucha discusión y debate, y bueno, lo pongo para entrar un poco en materia aquí. I hope we didn't keep you waiting. Mother Nature. Mother Nature, welcome to Apple. How was the weather getting in? The weather was however I wanted it to be. Let's cut to the chase. In 2020, you promised to bring Apple's entire carbon footprint to 0 by 2030. Henry David Thoreau over here said we have a profound opportunity to build a more sustainable future for the planet we share. I think our 10 o'clock said the same thing. They all do. All right. This is my 3rd corporate responsibility gig today, so who wants to disappoint me first? Well, we... Bueno, entra un poco en materia en que realmente la reducción de la huella de carbono de las organizaciones, muchas de ellas evidentemente grandes anunciantes, está en la mesa de
de los consejos de administración de las empresas. Y lo estábamos comentando ayer, que nos reunimos en una pequeña cena petit comité, ¿no? que hay un movimiento en ese sentido que aún tiene que ir calando dentro de las organizaciones hasta tocar la parte del marketing, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otro movimiento que ya lo comentamos en marzo del año pasado, que es el nuevo marco regulatorio, ¿no? Tenemos una nueva directiva europea que se llama CSRD, que habla un poco de la necesidad de hacer un mayor disclosure por parte de las empresas y muchas de ellas anunciantes respecto a la emisión de CO2 también dentro de la publicidad. Y en ese sentido ha habido también avances desde la última vez que hablamos. Francia ya transpone esta directiva europea en ley ahora en diciembre. Nosotros, el resto de los países europeos, tenemos hasta julio para realizarlo. Es posible que se dilate un poco más, pero más o menos el año que viene esto ya será una realidad de reporting, de necesidad de reporting por parte de, sobre todo, grandes anunciantes, ¿no? Porque hay unos gaps un poco de tamaño en ese sentido. Entonces, tenemos en confluencia una situación donde la responsabilidad climática está en la mesa de los consejos de administración y en una regulación que viene. Por eso es muy importante decir, oye, pues yo a lo mejor no me he activado aún como player del ecosistema. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tipo de cosas están haciendo otras empresas? Y de eso va un poco la ponencia de hoy, ¿no? Entonces, solo por recordar, os hablaba de la guía. A ver si me hace caso el clicker. ¿Se ha muerto? Ahí. Os hablaba de la guía y, a ver, la guía construye sobre 5 pilares. Son fáciles de entender. ¿Vale? Lo primero es reducir las emisiones de las operaciones propias. Es decir, indistintamente si eres un medio o si eres una empresa de AdTech o si eres un anunciante, todos debemos de tomar una responsabilidad, ¿no? Ayer estábamos hablando de algún caso de decir, oye, pues mira, ya conozco mi huella de carbono. Es de 60 toneladas de CO2 al año. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? ¿En relación con qué? Estamos en toda esta parte ahora de aprendizaje para poder hacer ese benchmark, ¿no? Pero comienza por tomar conciencia respecto a cuáles las emisiones de cada uno. El segundo pilar trata de ver cómo se puede reducir las emisiones de la producción publicitaria, es decir, pues, los rodajes, la producción, postproducción de todos los anuncios. El tercero tiene que ver con reducir las emisiones de la distribución publicitaria, de distribuirlo, que tiene que ver, comienza por la planificación, donde se decide más o menos el mix de medios, luego la compra y cómo se activa, ¿no? El canal de activación. Luego tenemos un tema de evento, de decir, oye, somos una industria muy activa en eventos, tenemos que tratar de reducir la huella de carbono de los propios eventos. Y por último, un tema muy importante que es el poder de la publicidad. O sea, todos estamos en un ecosistema que tenemos una palanca muy potente para incidir sobre el comportamiento de los consumidores y que el comportamiento de los consumidores cada vez sea más responsable. Entonces, la guía cubre recomendaciones específicas para cada uno de estos 5 puntos y la idea a día de hoy es un poco visitar o revisitar qué avances hemos tenido en algunos de estos pilares, ¿no? Entonces, quería quizá lanzar la primera pregunta al panel. Hoy tenemos a Richard, que es medio italiano, medio inglés. No habla español, pero entiende italiano. Entiende el español desde el italiano. Pero estaré mezclando un poco algunas preguntas en castellano con otras en inglés para que nos pueda seguir también, Richard. Entonces, yo creo, estamos viendo el primer pilar que trataba de conocer y empezar a reducir las emisiones de las operaciones propias. Quizá una reflexión aquí inicial, el último research o parte del último research que ha salido respecto al ciclo de vida de una campaña publicitaria digital, pensando en una campaña de vídeo como ejemplo, aproximadamente el 50% de las emisiones de todo el ciclo de vida tiene que ver con toda la parte de selección de publishers, del targeting de los publishers, tiene que ver mucho con el ecosistema de los publishers y del AdTech, ¿no? Mientras que el 40% aproximadamente tiene que ver más con el consumo de los usuarios de los medios para visualizar esa publicidad, o sea, el consumo de la publicidad. Es decir, oye, mi teléfono móvil está tirando de energía, ¿qué tipo de energía tiene? O mi desktop está tirando de energía, ¿qué energía tiene? Pero entendiendo que hay un 50% de responsabilidad ahí, hay un peso importante por parte de los publishers, quería dirigir esa primera pregunta. Tenemos a día de hoy a un representante de un gran publisher editor de España, David, que
que trabaja para el nacional.cat, y escuchar un poco con él que han comenzado ya su camino para este primer punto y a ver qué nos puede comentar sobre este asunto. David. Bueno, primero deciros que a nosotros no nos visitó la madre naturaleza, desgraciadamente. Parece ser que no tenía agenda para nosotros. Pero sí que desde el Nacional nos hemos planteado desde hace tiempo cuál es nuestra responsabilidad frente a la emergencia climática. Y uno es muy claro, somos un medio de comunicación y como medio de comunicación pues tenemos una responsabilidad a la hora de crear opinión y trasladar de forma clara todo lo que está pasando en el mundo para que podamos hacer todos pasitos para mejorar esta situación, porque ya no nos podemos esperar a mañana. Pero lo planteamos desde una forma que creo que es diferencial, dado que lo fácil hubiera sido plantearnos la posición como medio de comunicación. Yo me dedico a comunicar estos temas, yo me dedico a generar contenidos para trasladar un tipo de acciones para que nuestros lectores pudieran tener una vida y una forma de ser más baja en carbono, pero creímos que la mejor manera de hacer las cosas es desde el ejemplo. Y el ejemplo viene de yo no te voy a decir lo que tienes que hacer si yo antes no lo he hecho. Y ese es el proceso donde ahora mismo nos estamos trabajando, siguiendo un poquito las directrices que tiene la guía, que básicamente son 3 puntos fáciles de entender. Primero, saber cuál es nuestra huella. Ayer recibimos por parte de nuestro partner 51 Carbon to Zero nuestro report. Aún no nos lo hemos mirado con mucha profundidad, pero son unas cuantas toneladas de carbono que vamos a tener que reducir. La segunda es, como empresa, decidir cómo vamos a reducir para tender a la neutralidad. Y la tercera, si es necesario, no se puede reducir todo, pues de qué manera podemos compensar ese último caminito que necesitaremos para llegar a esa neutralidad. Entonces, es un camino de up and down, pero también es muy importante entender que dentro de la organización hemos empezado a hacer participar a todo el equipo de este proyecto, porque creemos que este proyecto sin la participación del equipo no va a tener sentido, y estamos en ese camino. Tenemos el número, ahora vamos a ver qué quiere decir ese número. Después de eso nos plantearemos un camino para reducir ese número lo más cercano a 0, y vamos a hacer, después os explicaré con más detalle cómo vamos a hacer ese camino paralelamente con nuestros lectores y con los anunciantes. Muchas gracias, David. Lo importante es comenzar, ¿no? Es decir, alguien tiene que dar los primeros pasos. Eso es un ejemplo y yo realmente aplaudo la labor del Nacional en ese sentido, tomar responsabilidad y comenzar con esa medición, y a partir de ahí pues comienza un viaje hacia la reducción, ¿no? Primero hay que conocer y luego hay que pasar a reducir. Y en ese sentido, la parte de contar con una base de medición adecuada es muy importante. Y comentaba David que habían elegido a 51 Carbon Zero, que es una empresa especializada en la medición de huella de carbono en el lado del supply, en el supply side, tanto de publishers como de SSPs. Y es un ejemplo también de cómo una empresa establecida aquí en España colabora con una empresa, con una startup, en este caso fuera de nuestras fronteras. Ya me imagino que surgirán, ¿no?, nuevas empresas de medición aquí también en España, pero quisieron dar ese paso de forma firme, entendiendo que estas recomendaciones salieron hace 6 meses. So Richard, now hopefully you've been able to follow us a bit. So we're talking about the adequate measurement of the carbon emissions of a publisher or an SSP. So what would you say are the critical elements to make this measurement properly? And how do you bridge the gap between measuring and actually reducing? Yep. Well, so first of all, buenos días. Es genial estar aquí. That's my Spanish. Done. So the first step really is to get familiar with some of the jargon and the metrics that are employed in this apparently complex space, which doesn't have to be complex, really. So just to get a sense from the room, for example, how many of you are familiar with the terminology of Scope 1, Scope 2, and Scope 3? If you don't mind raising your hand, and it's fine if you're not familiar with it. Okay, so it's still new concepts, I can see. And I asked the same question in the US 3 months ago. No one raised their hand, so we are much more advanced here, which is good. So the first thing is really to immerse yourself in what emissions mean and what do you need to measure to get a sense of your carbon footprint. And that's the onboarding session that we've also done with El Nacional. Should I stop here or should I? You can elaborate a bit. Cool.
So once you do the onboarding session, you get familiar with the jargon, you get familiar with the data that you need, and it's data that you have in the business. How much you travel, how much data you churn, how many tons of paper you use for printing and publishing your magazines, and what type of paper. All these things exist. You just need to go and find them, and then bring them to a platform which will run all the calculations, and then give you a footprint which you can experience on screen. And the important thing about being able to cut and slice and go through your footprint is that as soon as you start to play with it, you realize that there will be 2 or 3 hotspots, 2 or 3 problems, if you will, that make a difference. Maybe transports and materials. Again, if you are a physical publisher, it will be data and servers and data transmission if you are an SSP or a digital publisher. And once you know what the problem is, you can find solutions, because those solutions are standardized really across the industry. There are things that you can do that have been done elsewhere that you can apply in your business and that you can follow through. Thank you, Richard. Como podéis ver, hay ya plataformas existentes que ayudan a recolectar los datos, a dar inteligencia en ese sentido para la toma de decisiones. 51 to Carbon Zero, aparte de hacer la medición, también lleva de la mano a sus clientes para realizar este camino de la reducción, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una herramienta para los publishers y para los SSPs o realmente para cualquier empresa que quiera medir su huella de carbono. Ahora, ese es el comienzo, en tus operaciones hacer ese camino hacia la reducción, pero luego hablamos del peso importante en la distribución de las emisiones de la distribución de las campañas. Y ahí los anunciantes tienen una labor importante porque son los que realmente brifean a sus agencias, demandan soluciones en ese sentido. Y hay un gran debate a día de hoy respecto a cómo se deben de medir las emisiones de las propias campañas. No te digo de las operaciones, sino ahora de las propias campañas, ¿no? Cuando estás en ciclo de campaña. Y en ese sentido hay un gran debate y esto se tardará un tiempo en ir resolviendo. Y también me interesaba un poco escuchar la voz creo que para todos, del anunciante, de qué están experimentando ellos en esa conversación respecto a la medición. Nuria. Experimentar, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Yo creo que la mayoría de los anunciantes, y justamente por el rol que estamos teniendo en la industria, en los temas de medición, es uno de los principales caballos de batalla. En particular, desde mi casa, Coca-Cola, lo que estamos haciendo es algo que decía Richard, ¿no? Ese discovery phase, ese onboarding, ese entender. Y parte del entendimiento, y siento ser una voz discordante, justamente es la variedad de medición que hay. Cada uno, a día de hoy, no hay una estandarización de qué se está midiendo y cómo. Nosotros estamos haciendo varios test con varias herramientas, porque evidentemente en una compañía como Coca-Cola tienen que ser herramientas que sean para 204 países, así que la búsqueda es intensiva en ese sentido y poniendo a funcionar dos tecnologías en una misma campaña, la medición y el resultado es diferente. Entonces decíamos, no solamente pasa por entender cuáles son los nuevos KPIs, cuáles son las nuevas formas de entender qué debemos reducir, qué elementos son los que causan este volumen y dónde tenemos que atacar, sino cuál es la medición que realmente debemos seguir y marcar el criterio, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos empezado muchos anunciantes, especialmente de la Asociación Española de Anunciantes, y colaborando con la guía en su desarrollo, hemos empezado a atacar justamente el primero, que como bien decíamos es o descubres en qué estás o no podrás tomar la segunda parte de la solución que estamos buscando, ¿no? Que es cuál va a ser mi propuesta en esto y qué impacto va a tener. No solamente tener una decisión, sino tener claro cuál va a ser el impacto en algo tan sencillo como en una planificación, cuando tú decides que, y esto sí que es guessing, o sea, no es una realidad, pero sabes que la emisión menos contaminante es Wi-Fi y mobile, esa combinación de elementos. Entonces, tú tienes que empezar a tomar una serie de decisiones en tu planificación, en tus reglas de bidding, y van a tener evidentemente un impacto en el retorno de tu inversión y, bueno,
vamos a dejarlo ahí. Retorno de inversión, porque ya hablamos de ROAS, es diferente, pero sí. Bueno, yo creo que es el primer paso que te ayudará a tomar un segundo, que es el plan de actuación después. Sí. Bueno, muchas veces se habla de retorno de inversión en el triple line, ¿no? en las tres líneas, ¿no? Tanto el profit como evidentemente el planeta y las personas. Entonces, yo creo que cada vez más se irá buscando ese equilibrio. Quizá también al margen de este debate de la medición, que a mí particularmente me parece que es súper importante, pero también sabemos que este debate puede tardar mucho tiempo en solucionarse, la crisis climática es ahora. O sea, lo habréis notado este verano, seguro, donde hayáis estado, que las cosas no están como estaban hace 20 años. O sea, estamos ahora, ha habido una ola de calor que ha llegado hasta la semana pasada, estamos ya bien entrados a octubre, y hay que actuar, ¿no? Y en ese sentido también hay que avanzar, hay que testar, hay que probar soluciones. Y en ese sentido también, Nuria, entiendo que vosotros también habéis ido testando diferentes opciones de reducción, ¿no? Igual nos puedes contar un poco más sobre eso también. A nivel europeo, en varios de los países, específicamente España, Francia y los países nórdicos, nos están ayudando a testar no solamente la huella, sino distintas alternativas a la hora de reducir y compensar, porque la compensación, creo que lo habíamos hablado en el pasado, es una de las consecuencias de este conocimiento. Entonces, en España hemos estado trabajando con Tribal Data en ejercicios de compensación, o sea, descubrir cómo es la huella, descubrir cuál es el total de esta huella y compensar justamente con una forestación bueno, compensación, que es la pura definición. Y en otros países lo estamos haciendo de formas diferentes, con la toma de decisión en tiempo real y a priori en la selección de los partners a la hora de tomar una decisión en puja, justamente con unos objetivos de saber cómo se reduce, ¿no? Y yo creo que en este caso, en Francia, hemos estado trabajando con Impact Plus, justamente porque, como bien dices tú, son los primeros que van a poner como parte, o sea, traspolación de la directiva en su momento. Dentro de lo que es el equipo, ya se sabe que España va muy pegadita a esto en cuanto a implementación. Y lo que decíamos, en España lo que hicimos, y creo que estáis viendo ahora en pantalla un ejercicio que hicimos con una de nuestras marcas hace unos meses, en este caso con Nestlé, lo que hicimos fue justamente medir la parte dentro del tercer pilar de lo que se hablaba, en la parte de la entrega del mensaje a consumidor. Y una vez certificada la huella, o lo que habíamos contribuido a esta huella de carbono en la industria, lo que hicimos es trazar un plan de compensación. En este caso fue de la mano de Tribal Data. Y nada, saber justamente qué supone esto en un valor, déjame llamarlo físico, porque si algo tiene la huella digital es que parece intangible. En este sentido, no hay un humo, no hay un encendido, no hay una carga directa, pero sí que en el end-to-end, desde que tienes un servidor en el medio y es necesario que esté a tu ladito, como hablábamos anoche, ¿verdad? Sí. Y no puedes decir que esté a miles de kilómetros para que sea más sencillo la compensación. Saber qué supone eso en un valor añadido que le entregas como compensación al desarrollo del mensaje que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ha sido de las activaciones más bonitas que quizá haya hecho en los últimos 10 años de profesión. Pues gracias sobre todo por apostar por la innovación, por testar cosas. El camino hay que comenzar a caminarlo. Con la directiva ya traspuesta en ley, pues comenzarán las prisas. Es decir, oye, pues cómo podemos reducir la huella de un gran número de campañas de anunciantes que así lo están solicitando, y hay que conocer cuáles son las diferentes opciones que hay en el mercado, que hay varias, ir testándola y saber cuál es la incidencia de la activación de cada una, ¿no? Quizá nos queda poco tiempo, pero quería hablar de otro tema importante, que es el último pilar, que es decir, oye, desde la publicidad, ¿en qué medida los players podemos incidir sobre el comportamiento del consumidor, ¿no? Y
En ese sentido, preguntar también a la mesa, a lo mejor David, ¿quieres comentar un poco sobre el proyecto que, más allá de la medición de vuestra propia huella de carbono y de las operaciones, de vuestras operaciones, qué estáis haciendo para los lectores del periódico? Pues lanzamos el 19 de septiembre la Comunidad Green. La Comunidad Green es eso que anteriormente os estaba comentando, ¿no? Es trasladar a nuestros lectores con nuestro ejemplo, en primera parte, no huir del greenwashing, qué estamos haciendo y a la vez invitarlos a recorrer el mismo camino paralelamente con nosotros. Y la primera cosa que hay que hacer es calcular, pues igual que nosotros empezamos a calcular nuestra huella de carbono con 51 to Carbon Zero, y gracias también a la ayuda de Tribal Data, lo que hemos hecho es poner a disposición de nuestros lectores una calculadora de carbono para que cada uno de nuestros lectores pueda calcular su huella de carbono y es un impacto, ¿no? Porque al final, hasta que no ves un número, y ese número, sobre todo lo de las toneladas de carbono, después es muy difícil de saber realmente qué supone, pero si te dice cuántos kilómetros conduciendo en coche son todas estas toneladas de carbono, pues te da una clara idea de cuál es tu impacto. Y aunque es cierto que lo que vamos a hacer nosotros como personas no va a cambiar el mundo, pero sí que es una gotita en un mar muy grande, pero una gotita que tiene su efecto, ¿vale? Con esa medición lo que hacemos es premiar ese primer pasito, plantando un árbol en su nombre para hacer ese primer paso hacia la reducción, que no tiene que ser la principal, porque la compensación nunca tiene que ser el primer paso, tiene que ser la reducción. Y ya pasan a ser parte de una comunidad y una plataforma donde a través de un sistema interactivo nos dan información y nosotros les devolvemos tips, información de cómo pueden hacer su vida más sostenible sobre cosas que son realmente activables para ellos, poquito a poquito, con cosas muy fáciles, ¿vale? Ese sistema permite pues, tener esa información que sirve para tener, evidentemente, lo que en casa vamos a empezar a llamar audiencias verdes, que vamos a poner a disposición de los anunciantes porque tienen un valor a nivel del conocimiento de los datos que sabemos de ellos y también porque impactar estas audiencias siempre va a tener un impacto ligeramente inferior a lo que tienen el resto de las audiencias del Nacional. Pues muchas gracias, David. Ya nos queda poco tiempo, nos han dado la señal. Solo pues oye, agradeceros a los tres el haber compartido vuestras experiencias, a vuestra atención como audiencia. Ahora pasaremos a preguntas y respuestas, pero antes no puedo dejar de, como presidente de la Comisión de Sostenibilidad de la IAB, también comentaros que preguntaba antes Richard sobre si todo el mundo conocía lo que es el alcance 1, 2 y 3. Hay cuestiones de base que, a ver, nosotros cuando publicamos la guía, pues fuimos a decir, oye, vamos a marcar, vamos a sacar algo tangible ya. Pero es verdad que el tema de la educación climática en ese sentido tiene su tiempo, hay nuevo jargon, ¿no? Como dice Richard. Entonces, desde la Comisión vamos a publicar ahora una localización del glosario de términos que ha sido producido por la IAB en Europa para el mercado aquí, en España, que define todos estos temas de base para entender un poco la nomenclatura. Y por otra parte, que hemos iniciado el trabajo de actualización de la guía. Esa guía era nuestro primer intento, juntándonos una serie de personas un poco apasionadas sobre esto, de tratar de ponerle sentido. Y esto lo actualizaremos y lo publicaremos de nuevo ya con la última información. Un llamamiento de nuevo a aquellos asociados que quieran participar en la comisión, que así por favor lo hagáis, que todos en la cadena somos responsables. Esto comienza, y lo he dicho muchas veces, desde el primer email de briefing, ¿no? De la huella de carbono de ese email hasta el final de la campaña. Y el momento de actuar es ahora. Entonces, poco más, agradeceros vuestra atención y muchas gracias. Antes de los aplausos. 5 minutos para vuestras cuestiones. Id pensando qué es lo que les queréis preguntar a cualquiera de ellos. No tenéis más que levantar la mano y esperar a que se acerque un micrófono. Como habéis escuchado, hay muchísimos temas de los que hablar, desde cómo familiarizarse con esta nueva tecnología, la importancia de los equipos, la importancia también de experimentar, sobre todo ese retorno de la inversión. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Porque yo sí las tengo. Allí, al fondo, hay un micrófono. Gracias. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestro tiempo. Soy Carlos de la agencia Mood, compañero de Eric en la Comisión de Sostenibilidad. Es una pregunta para ti, Nuria. En el punto 4 de la guía, que a mí es el que más me apasiona, y Eric lo sabe, porque soy muy pesado en las reuniones de la comisión,
¿Nos puedes dar algún ejemplo de qué está haciendo Coca-Cola para ayudar a transmitir desde el poder de la publicidad mensajes ambientales o sociales? Yo creo que hemos tenido y tenemos un área claramente enfocada a la divulgación de estos mensajes, no solamente desde el punto de vista corporativo, sino también en qué estamos haciendo desde un punto de vista más comunicativo. Y tenemos un aliado, un gran partner, que nos ayuda en todo esto, que es el embotellador. Solía hablar de Coca-Cola European Partners, ahora que estoy en Europa y Coca-Cola European Partners se ha convertido en Coca-Cola Euro-Pacific Partner y Coca-Cola Hellenic, pues hablo del embotellador en general, que a su vez está pues en el desarrollo y la creación del producto y la entrega a consumidor. Desde nuestro área y por el que yo puedo hablar, es justamente el que en nuestro día a día, en nuestras planificaciones, tratemos de entender cómo es esa emisión de la huella y trabajando con nuestro partner, en este caso nuestra agencia, sea parte del briefing el que como KPI tratemos de reducirla en primero de los elementos y como segunda trabajar con partners como en este caso Tribal Data en España y otros en Europa para compensar lo que no estamos reduciendo. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias, Nuria. ¿Alguna pregunta más? Tengo yo el micro. Gracias por vuestro tiempo. Enhorabuena a la comisión por la publicación. Soy Juan Millán de Dailymotion Advertising y lo que quería preguntar quizás a Eric es si dentro de la cadena publicitaria entre anunciante, agencia y publisher, los SPO están listados como una de las iniciativas para poder reducir la huella de carbono. Bueno, te puedo contestar y seguro que igual David y Richard pueden apuntalar, ¿no? He's asking me about the role of SPO, Supply Path Optimization, how important that is. Diría que es absolutamente crítico. Es uno de los primeros pasos, porque tenemos sobre todo en la parte programática digital, hay ha habido una búsqueda de eficacia tremenda a lo largo de los años y nadie se ha puesto realmente a pensar, porque como decía Nuria, no hay chimeneas donde salga humo de todo esto, pero hay mucha ineficiencia en el sentido de cómo se podría generar finalmente un bid exitoso, ¿no? Y en ese sentido, eso afecta a la rentabilidad de los publishers, también afecta a la rentabilidad del planeta y hay una serie de actuaciones inmediatas que también los publishers pueden hacer y también desde el lado de la demanda también se puede realizar. A lo mejor, David, ¿quieres comentar algo en ese sentido? Por ejemplo, es una de las primeras cosas que nos hemos planteado a la hora de reducir la huella de nuestras campañas. Es decir, revisar con mucho cuidado, con mucho tiento, por ejemplo, el Ads.txt de nuestra página web y ver realmente dónde hay ineficiencias. Y hay muchísimas ineficiencias porque nuestro Ads.txt, el primero, tiene un montón de listas de partners repetidos, que eso redunda en una cantidad de requests que van, la misma request va por diferentes caminos y por tanto es absolutamente ineficiente, ¿vale? Y ese es uno de los primeros pasos que tenemos que plantearnos. No, y tiene, como ha dicho Eric, tiene un equilibrio entre el performance y la huella, pero en la mayoría de los casos tenemos la visión de que va a ir en mejorar los dos caminos, el del negocio y el de la huella, con lo cual son este tipo de acciones que es un win-win, que no todas son iguales porque cuando nos planteamos reducir la huella de carbono siempre hay que hacer un equilibrio entre oportunidad y coste. Hay algunas que tienen poca oportunidad, mucho coste. Creemos que en este caso, haciéndolo de forma bastante pensada y testando tranquilamente la reducción de las líneas, vamos a tener un win-win. Básicamente vamos a reducir la huella y vamos a mejorar el performance de las campañas dentro de, en este caso, de nuestro periódico. Creo que hay una última pregunta por aquí. Si somos breves, quizá nos quepan dos. Adelante, creo que era por aquí. Bueno. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta a Nuria y es fundamentalmente cómo medís el ROI
de las campañas. Has comentado que estáis haciendo ya los primeros proyectos de medición y quería que me dijeras pues, cómo lo estáis midiendo el ROI de campañas optimizadas en base a huella de carbono. Y luego, por otro lado, otra pregunta que es tu punto de vista sobre la relación entre la optimización de la atención, que ahora también estamos hablando mucho en optimizar las campañas en base al KPI de atención, y su relación con la disminución de la huella de carbono. Pues voy a en sacar un minuto. Saco la bola de cristal rapidísimamente. No, realmente lo que trataba de transmitir es que estamos aprendiendo a medir eso. Y justamente qué elemento va a permitir poder determinar si este on top of tiene un retorno de inversión o incluso si ese retorno no es necesario por el paso que estamos dando. Entonces, no es que estemos solamente tratando de optimizar, es que estamos aprendiendo en ese path cuáles son los elementos que vamos a optimizar. Y en eso, pues la fórmula normal del retorno, cuánto me cuesta esto on top of y cuál es el retorno con esa optimización que estamos obteniendo en los distintos KPIs para comparar con la medición tradicional. Es decir, no estamos tratando de reinventar, sino poder comparar, pues algo muy sencillo, peras con peras. Y la segunda de las preguntas me he olvidado, perdóname. Sí, es la relación entre optimizar con el KPI de atención y la disminución de la huella de carbono. Pues te lo digo muy rápidamente. En cuanto termine de aprender, te lo cuento. Porque la atribución, o sea, justamente la atención es algo que estamos aprendiendo sobre la atención y no nos hemos superpuesto otro objetivo de aprendizaje sobre este. Preferimos aprender y luego mejorar. Así que ahí tengo que primero aprender yo para responder. Gracias, Nuria. Ah. Richard. Can I just add, Sure. as far as I understand the conversation, a couple of points on SPO and also on optimization. So SPO, I think there are two ways of looking at it, like two dimensions. One is you reduce the number of jumps in the chain to the point where you don't hinder, of course, efficiency. The second one is once you've defined the number of hops that you want to keep, to turn each of those nodes in the chain green. If everyone was running on renewables, simple example, then if you have 5, 10, or 15, it doesn't really make a difference in a way, because you've got a clean supply chain at that point. The second thing on efficiency versus impact, if you will, there's a study from IPG in the US, actually, that demonstrates that profit and purpose, when it comes to media, can go together. They've done they run a retrospective analysis on like a bank of planning that they've done in the last, I think, 18 months, and they've seen if they did optimize by certain dimensions, they would still hit their CPM, CPCs, whatever the jargon here, without hindering the performance. So I think it's possible. Very possible. It is, indeed. But it's better to learn how to do it and based on that make decisions. But before you need to know how is el estado del arte, as in Spanish used to say. No, I get it. Start with the arte. Nos vamos a quedar con eso. Muchísimas gracias a todos. Pido un aplauso para ellos. Ha sido un placer. Gracias.